Un jefe de gobierno, 15 villas de la ciudad de Buenos Aires, 1.500 efectivos de las fuerzas de la ley, 27 personas detenidas, 5 búnkers de droga clausurados. Esos son 55,5555555555556 policías por detenido y 300 policías por búnker, para que los delincuentes sepan que somos un montón y que vamos todos juntos a todas partes, porque todo es más efectivo con más efectivos. También se incautaron motos y autos por infracciones de tránsito y clausuramos 25 locales contando un local de estética. A las permanentes ilegales les decimos basta. Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los que viven en las villas. Operativo Tormenta Negra, porque si no es ligeramente racista, no es un operativo del gobierno de la ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, tu paquetazo de alegría semanal. El gobierno parece haber perdido hace rato el control remoto de la agenda pública y la tele quedó trabada en un canal rarísimo que a veces pasa programas de diseño de interiores de casa de country, a veces neorrealismo italiano de segunda marca, a veces novelas digitales y a veces un porno codificado por aliens con un gran sentido del humor. El Jabo y los suyos llevan semanas sin lograr instalar una buena noticia. El crecimiento en marzo, la desaceleración de la inflación no logran doblegar al mal humor generalizado que hay en la calle. Se sienten los efectos del desempleo, el ajuste oficial y el ajuste blue, que consiste en bicicletear como política de Estado. Ya sale lo tuyo, uy, lo frenaron de arriba, perdón, no te conozco, si querés haceme juicio. Y la sucesión de temas contribuye a la irritabilidad. Al escándalo de Adorni le sucedió la feroz interna libertaria, y eso se tapó con los audios filtrados del presidente con un amante, que si bien no tiene nada de malo, me dieron un fuerte deseo de invocar a Satán para que me lleve al sótano de una buena vez. Solo me detiene el temor de que ahí abajo pasen en loop las aventuras de Paquetón y Concha Mágica. Pero si hablamos de una economía sufrida, internas que paralizan al gobierno y audios escabrosos, casi podría decirse que estamos ya en un tributo a Alberto Fernández. Ojo, que tributo a Alberto puede ser la venganza de Lito Nevia. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Por lo pronto vamos a dejar de lado las aventuras sexuales de Paquetón para otro momento y nos vamos a concentrar en el capítulo anterior de Linterna Libertaria, que ya estaba en llamas cuando de pronto alguien le tiró un bidón de combustible para la lancha de carrera. La chispa surgió cuando Santiago Caputo, o alguien de su entorno, detectó a quién pertenecía la cuenta de Twitter @periodista Rufus, que los venía hostigando digitalmente a él y a su segundo, Manu Vidal, que no es Mario Vidal de traje, sino otra persona, que no se entiende bien tampoco en qué sería su segundo, porque Caputín es asesor de presidencia y monotributista de la categoría más baja. Así que este Vidal debe ser subasesor ad honorem. Lo cierto es que descubrieron que @periodista Rufus venía del lado de Martín Menem por cuestiones técnicas que no vamos a explicar porque son un embole, pero parece que al Tincho lo mandás a robar y toca timbre. Y sin embargo el presidente salió a desmentirlo con su emocionalidad característica, un océano de paranoia con una fina lluvia de digamos. A ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, o sea, eso está prefabricado. Es decir, de hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica, digamos, lo que le hicieron a Martín Menem. Hola, Martín le hicieron una cama. Martín te quiere. Martín es bueno. Conan. Santiago Caputo es Cuca. Lo cierto es que en el medio de las internas entre Santiago Caputo y Martín Menem pivotea la Pato, que lleva adelante ese juego en el que ella nunca pierde porque donde se le complica el partido salta de tablero. Pasa del ajedrez a las damas, al tatetí con la frescura peligrosa de una sombrilla que se voló en la playa de Montehermoso. Bullrich ahora presiona públicamente a Adorni para que presente la declaración jurada, y aunque en el gobierno esto cayó como el orto, no le pueden decir nada públicamente porque si no quedan avalando la corrupción, mientras Pato
Pato se camufla de honesta. El superpoder de ella es el camuflaje. Se confunde entre los liberales con la misma eficiencia que entre los peronistas. Pasa de Pato a Ganso a Ñandú en un abrir y cerrar de ojos. Así que en la Rosada, para vengarse, por orden de Karina Milei, no le invitaron a la reunión de gabinete ampliado prevista para después del Te Deum. Te odium, le dijo Karina. Y la Pato, para seguir mojándoles la oreja, aprovechó y presentó su propia declaración jurada, con una dedicatoria al tarambana del jefe de gabinete. Besitos para Manu le puso, y un croquis de una cascada. Y en el medio renunció un ladero de Bullrich que había quedado en la segunda línea del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini. Lo cierto es que la Pato nada cada vez más lejos del estanque de Casa Rosada y sus pichones empiezan a decir ¿cuándo nos vamos? Todos creen que ella pronto recibirá la patoseñal. Salvo estos detalles, el gobierno tuvo una semana bastante buena en la gestión, es decir, ajustando y entregando, como cuando en la milonga suena la comparsita. Y en el Congreso cuentan no solo con un nutrido bloque propio, sino con el interbloque colaboracionista multipartidario, que son como un estudiante de guitarra en un fogón. Tienen unas ganas de acompañar tremendas. Este miércoles le votaron todos los caprichos al gobierno. Cambios en la ley de zonas frías que permite ahorrar más de $200 millones en quita de subsidios para el gas, justo ahora que se viene el calorcito. El cambio más que nada consiste en que de la provincia de Río Negro para el norte casi no hay más zonas frías. Así que si sos de Bahía Blanca, cuando pinte el fresquete, pensá en Sturzenegger en pantuflas y se te pasa. Y al mismo tiempo que hacen este recorte, le perdonan a empresas de servicios eléctricos como Edenor y Desur $1.800 millones de deuda, lo que sería un shock si no tuviera tan caro el servicio. Esto es una parte para compensar los ingresos que no percibieron cuando las tarifas estaban congeladas. Mejor que se congelen los argentinos, total, son una banda, dijeron. También aprobaron la ley de hojarasca, que funciona como la metáfora de su nombre, es decir, debajo de una capa de anulación de leyes pelotudas, tipo ya no hay que internar forzosamente a personas que tienen lepra, hacen un ajuste finito donde, por ejemplo, permiten que medios extranjeros sean dueños del 100% de medios de comunicación locales. Mirá cuando la Fox compre la TV pública, Johnny Viale se pone un tambo directamente. Y por último, nos enteramos por la Embajada de Estados Unidos que el gobierno firmó un acuerdo para fortalecer capacidades de vigilancia y control en el Atlántico Sur. Supone la autorización para que las fuerzas del Comando Sur estadounidense participen en el patrullaje del mar austral argentino, al que denominan un espacio común global. La verdad que cuando este gobierno termine no sé cómo vamos a hacer para explicarle a esta gente que no son los dueños. Y mientras tanto, en el ámbito judicial, hubo dos noticias importantes opacadas por los hojarasca de griteríos, ajustes, violencia y goma. Finalmente, el Tribunal Oral Federal número 8 condenó al ex juez Octavio Arauz de la Madrid a 5 años de prisión y al prosecretario administrativo de la Cámara de Casación, Luis Ameguino Escobar, a 3 años por las maniobras para encubrir el asesinato de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero asesinado de un disparo durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados en 2010. Podríamos decir que la justicia tarda, pero llega. Quizás viene en tren, que esta semana redujeron la frecuencia, pero llega. Y también hubo novedades en la causa de los cuadernos. Por un lado, el bueno de Jorge Basigalupo, el ex policía amigo del chofer Centeno, a quien acusan de haber adulterado los cuadernos, declaró y para sorpresa de nadie parece que es más gorila que Don King Kong. ¿Usted le profesa o siente cierta aversión por algún político del país? Me refiero a alguna de las personas aquí imputadas. Todo lo que tenga olor a peronismo me quedé como la patada de un burro. En la misma causa de los cuadernos, que ya están empezando a perder las hojas, declaró el encargado del edificio en el que vivía Cristina, que se suma a la lista de testigos que cambian sus dichos. ¿Qué persona le hizo referencia a sus hijas en oportunidad en que usted prestó declaración testimonial? Porque a mí cuando me interrogaron me dijeron, ¿usted viene acá? Ya estuvimos en el barrio, ya sabemos qué osquero que nos dijo, ya varias personas que vimos, así que vos venís por el caso de los bolsos acá y vos ya viste, tenés que decir todo lo que viste realmente. Y después me dijeron, no te olvides nunca que vos tenés 2 hijas. El que pregunta en ambos casos es Enrique Poroto Arce y gana el prestigioso Boga of the Week.
Les recordamos que País de Boludos es un programa que necesita el financiamiento de su público para existir, ya que no solo a los que hacemos este programa, sino también a los que hacemos desayuno todas las mañanas, o fingir coherencia, o desorden mundial, todos cobramos exclusivamente con las suscripciones mensuales y los aportes únicos de nuestro público. Eso nos permite decir lo que se nos canta, pegarle a quien nos parece y hacer los chistes que nos gustan a nosotros y a ustedes, sin que nadie medie en esa relación. Así que si te gusta País de Boludos o cualquiera de los otros programas que salen por PDB, ayúdanos a mantenernos e incluso a expandirnos como lo hicimos este año. No te cuesta nada, te lleva menos de un minuto suscribirte y con solo 7 lucas por mes podés aportar para que estos programas persistan y se mantengan. Apuntale con la cámara de fotos del teléfono a este QR. Y si nos estás mirando desde el celu, podés entrar desde tu navegador a pdb.com.ar o al link que está abajo en la descripción de este video. El gobierno está cerca de concretar la más importante de sus privatizaciones, que en realidad es una reprivatización, la famosa hidrovía Paraná-Paraguay, la principal ruta comercial de Sudamérica que no se moja cuando llueve porque es de agua. Un corredor de más de 1.600 kilómetros por donde sale aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país. Soja, maíz, aceite, harina, minerales, combustibles y la indignación de Eduardo Feynman. Se estima que operar el peaje es un negocio de 15.000 millones de dólares que requiere una inversión de 10.000 millones en dragas, que no es como Mariano Clos le dice a las drogas. Pero además del negocio, la hidrovía tiene una importancia estratégica y soberana de primer orden. Manejarla implica saber cuántos barcos salen por el río Paraná, de dónde vienen, qué mercaderías llevan y hacia dónde van. Y por sobre todo incidir a través de la tarifa del peaje en el precio del flete que tienen las mercaderías de Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil. Te llevas un cóctel de vino, caña, singani y un chorrito de callaza. La magnitud del negocio más la importancia estratégica hacen que no solo presten atención multinacionales, sino también grandes grupos económicos argentinos y extranjeros, las empresas que aspiran a ser contratistas, abogados, periodistas, ambientalistas, los chinos que compran la mayoría de estas exportaciones, los estadounidenses que quieren tener controlada esta cadena de suministro china. O sea, tirás un Guillermo Francella y tenés una franquicia de enredos internacionales. La concesión original de los 90 quedó históricamente en manos de Hidrovía Sociedad Anónima, integrada por la belga Jan de Null y la argentina EMEPA, que en otra época hubiera suscitado un chiste sobre belgas y empomes, pero este año salimos de traje. Durante décadas, esta dupla manejó el dragado y balizamiento del sistema. Mientras vos chateabas en el MSN, ellos ya venían facturando a buen ritmo. La hidrovía llevaba el clásico esquema de privatización de los 90. Una multinacional que sabe hacer el laburo se asocia a una nacional que maneja el lobby, prensa, sobres y todo tipo de inmundicias propias de los negociados estatales, porque siempre en los dúos hay uno más Schwarzenegger y otro más Danny DeVito. Y el Danny DeVito en este caso era EMEPA. Su propietario, Gabriel Romero, era un chatarrero de Chascomús que fue en ascenso gracias a sus buenos vínculos en su momento con el radicalismo, pero luego tuvo excelentes relaciones con el menemismo, de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina. Un tipo versátil, como Majul. Cuando la concesión vence en el gobierno de Cristina, la prorrogan 10 años más. En la causa Cuaderno, Romero dice que pagó $600.000 de coimas para que se la renueven. Para lo que es el volumen del negocio se ve que estaba de oferta. Y el vencimiento final cae en el gobierno de Alberto Fernández, que la para de pecho y se pone el mimoso. Al comienzo amaga con nacionalizarla, luego al masismo amaga con privatizarla, después consensúan un ente junto a las provincias, después le dan de baja al ente y la cosa pasa a la Administración General de Puertos de cara a una nueva concesión y al fin nada se concreta. Albertismo puro y duro. Y así llegamos a este gobierno, que hereda una hidrovía gestionada por el Estado cobrando el peaje y contratando para hacer el dragado del río a Jan de Null y a otra empresa también belga llamada Deme, que como que te está cobrando ya desde el nombre. Pero lo que daba en verdad era ganancia al Estado, unos $30 millones al año, muy por debajo de la que amasan los privados. Y como bien podría decir Javier Gerardo, si gana el Estado, perdemos todos, aunque él más bien lo diría con una referencia impropia a la boligoma. Él es más amante del humor procas, cochinón y puerquito.
Así que en noviembre de 2024 convocaron a una licitación para enero, pero el proceso comenzó a tenerse de sospechas. Ya de movida daba muy poco tiempo para el tamaño de la concesión. Después el pliego tenía unas condiciones que hicieron que los jugadores de mercado sospecharan que venía digitado para que ganara Jean Denul, más que nada porque estaba impreso en un bafle. También eliminaba a las empresas chinas al no aceptar firmas con participación estatal, subía el puntaje a quienes hubieran trabajado en la última década en trazas similares y proponía una escala de inversión a la que no llegaban las empresas pequeñas. O sea, no competían las empresas más chicas que Jean Denul, tampoco competían las más grandes que Jean Denul como las chinas y tampoco las que no tenían experiencia como Jean Denul. Y todo se puso más dudoso cuando delegaron la apertura de sobres en árbitros de la AFA. Parece que el principal interesado en que ganara Jean Denul es Santiago Caputo, más que nada porque la empresa belga a su vez contrataría a empresas de los hermanos Neus, herederos de la soda Neus, ahora convertido en un potente consorcio ramificado con el que se quedaron con Transener. Los tres son amigos de la infancia de Caputo del country Martindale, y las sospechas, denuncias cruzadas y parates judiciales hicieron que se cayeran los dos primeros intentos de licitación. Macri fogoneó las sospechas, hubo bronca de Santiaguito y la fuerza del cielo deslizaron que detrás de Deme, la competidora de Jean Denul, estaba Macri, lo que ofendió muchísimo al lobista Ojos de Cielo. ¿Cómo tomaste lo de la hidrovía que se habló hoy o ayer también, que se te menciona a vos y a Guillermo? Mal, ¿cómo lo voy a tomar? Y acá le preguntaría al presidente Javier Milei, que espero que le esté yendo bien en Estados Unidos por el bien de todos los argentinos, que de dónde caen todos esos elogios que hace de mi persona, de nuestro gobierno, del PRO, si todo el tiempo lo único que recibimos es destrato, descalificación, falta de respeto al partido, a algunos dirigentes, ahora incluyéndome a mí también. La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo, porque Santiago Caputo es el que está detrás de esa comisión trucha que se armó para la hidrovía, que iba a terminar siendo un sobrecosto monumental para los productores, y manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión, acusándonos a nosotros de algo que ellos fallaron. Lo cierto es que esta semana se abrieron los sobres de la tercera licitación en la que ya habría un ganador. Es decir, no quedaría desierta porque llegaron dos competidoras a la final. El consorcio conformado por Jean Denul y la argentina Servimagnus de Ricardo Román, y Deme, que fue junto a las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KK Air, que llegó tarde a la adjudicación de nombres bien sonantes. Por eso la semana pasada habrían pedido que viajara Santiago Caputo al gran país del norte a explicar esta situación, y ya que estaba, rosquearla un poco y traer toblerones del free shop. Pero en el medio también vuelan las denuncias de irregularidades en esta licitación. Esta semana Deme presentó acciones legales para voltear el proceso licitatorio, pero el juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido. Las principales observaciones que hay son las mismas que señala un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. No se hizo el informe de impacto ambiental, aunque a esta altura creo que hasta los más ecologistas dicen ya fue, man, bañame en alquitrán y tenemos un fósforo, da lo mismo. Y también salta el tema de que se condiciona mucho la posibilidad de que se presenten nuevas empresas y se direcciona el pliego para que gane Jean-Claude Van Damme, Jean Denul. Este informe de 141 páginas de la Procuraduría fue presentado en la Fiscalía Federal del doctor Marijuán, que la desestimó en un día. Se ve que desinstaló el Instagram y la leyó en un toque de la ansiedad nomás. Pero lo más trucho de todo este proceso licitatorio es un documento de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que pone en valor el proceso licitatorio, avala el impacto ambiental de la obra y el pliego. Sin embargo, se detectó que el documento nunca fue emitido por el organismo. Lo descubrieron porque es un archivo de Word y no un PDF como trabaja la ONU. Y cuando uno se fija en los metadatos, el documento fue creado por un tal PPPP. Rajemos, nos descubrieron. Vamos arriba a la celeste. Toda esta trama de licitación de la hidrovía, que veremos en qué manos queda si es que no se anula, muestra una vez más una hilacha del gobierno que ya es más hilo que pullover. Pareciera que el Estado solo sirve cuando tienen que hacer fastuosos negocios, que encima son resueltos por personas que se cuidan de no tener ningún tipo de responsabilidad respecto de sus acciones al no tener cargos, como es el caso de Santiago Caputo, que cuenta con una fantasmagórica asesoría, o el de Mauricio Macri, que tiene un conchavo en la FIFA para viajar y hacer negocios.
negocios. Ambos inciden desde afuera jugando el partido de los grandes jugadores, el de la verdadera casta, la que define todo, la que no vota a nadie, la que compite en Argentina pero vive afuera. Como decía Héctor Manieto, presidente, puesto menor. Y acá es cuando se une esta concesión con la pelea interna que esta semana estalló entre los Menem y el asesor. Cuando uno ve los montos de los negocios que se disputan, se entiende el porqué de la violencia en la interna oficialista. Es una pelea por cajas en la que no se salva a nadie, aun cuando caiga en la volteada alguna que otra víctima colateral, como puede ser el presidente. Bueno, vamos con los comentarios que dejó el programa anterior. No tan comentado, pero buena calidad de comentarios, como el de Martínez Leandro, que me interpela un poco. Dice: imagínate la cara de boludo que tiene Adorni, que Fede Simonetti puede opinar. ¡Cucas! ¡Se les acabó el curro! La verdad que cuando está bien, che, hay que decir. Capo Calefa dice: qué vida deprimente deben tener los seguidores de este canal. La primera vez y última que los engancho. De antes se habla. No los recomiendo. Son muy superficiales y fieles a la grieta. ¿Superficiales? Puede ser. No nos enganches más, puede ser. Ahora, fieles a la grieta, no soba. Tigrecita 119 nos dice: imagínate un canal financiado por los 3 PBI que se robó la cretina, que en todo su video mendiga 7.000 pesos. 7.000 pesos. Debe ser una pantalla. Sí, eso es. Se responde a sí misma. Me encanta la gente que se responde a sí misma. Y ahora sí, el premio Colifa lo tiene Facundo Flores 722, que dice: Fantino se garchaba nenitos chiquitos de las inferiores independientes. Citarlo es como convocar en vivo a Corsi, el psicólogo violín de los nenitos que estableció la doctrina de género en cada tribunal, y así sigue. Pero de eso no se habla, ¿no? Del síndrome de alienación parental no se puede hablar. Incluso PDB lo calla por convicción de personas que se han autoconvencido de que no existe, y luego vienen los gorilas a corrernos por izquierda al pueblo, con toda la razón del mundo, como Lozada, y a la vez la Liserge, porque tiene una bronca así entregada, pero me gusta la finalización. Dice: no escupan para arriba, investiguen, la vuelta de tuerca va a caer sobre las cabezas de los negacionistas. Y guardo este comentario porque del ridículo no se volvía, de la traición tampoco, pero el hilo se corta por lo más fino. ¿Cuántos refranes vas a meter juntos? Te mandamos un besote enorme. La verdad que embocaste en todo. Julio César del Corro dice: has vuelto a la corbata roja. ¿Quién te las regala? ¿El chino? ¿Por qué no denunciás a Jorge Macri, que está haciendo un genocidio con los artesanos de Buenos Aires? ¿Por qué no denunciás a Jorge Macri? No, tenemos prohibido acá. ¿No ves que está financiado por el gobierno de la ciudad? Un tipazo este Jorge. Mi amor, membrillo batata. Mauricio Heller dice: Fede, la reconcha de tu madre, ¿cómo te vas a hacer un nudo simple de corbata, culeao? Mínimo para salir en cámara un medio Windsor, mejor un Prat. No tengo ni idea de qué estás hablando. Sé hacer un nudo de corbata, que es el único que sé. Dale, que yo pagué por esa corbata, no es de canje de Talí. Así que nada, no pagaste nada, no te preocupes. Juan José Rodríguez dice: hola Fede, te cuento que soñé que me recorría las instalaciones de PDB y me mostraba los diferentes estudios. También estaba Julián Urban, y lo más loco es que trabajaban los hermanos Corol. No te puedo creer. No, por Dios. Y como últimos Ríos dice: solo con información hice las cuentas y llegué a la conclusión de que con una suscripción a PDB te compras 192,8 gramos de Tesla Cybertruck, el modelo base. Baratísima la suscripción, no te alcanza ni para una picada de fiambre de Tesla. Exactamente. Así que nada, ya saben, acá lo tienen. Sacale, apuntar, poné la cámara de foto, mira, haceme caso, poné la cámara de foto, apuntá el teléfono. Ahí, ahora apretá para que haga foco eso. ¿Te apareció una cosita mal? Apretá en el link ese que te apareció. Bien, entraste a PDB, perfecto. Ahí poné suscripción 7.000, porque sí, la mínima, no pasa nada. Eso, perfecto. Bueno. No lo estás viendo de una tele. Bueno, entonces tenés el link abajo o en tu explorador, entra a pdb.com.ar y ahí nos hace un aporte que nos sirve para seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Voy a estar haciendo un show cero de política, que no tiene nada que ver con política, que es puro entretenimiento pochoclero, en el Paseo de la Plaza, los viernes a las 22:30. Así que si quieren ver otro plan de este comediante que no tiene nada que ver con la política, pueden ir ahí. Es un show que está muy divertido, muy bueno. Va a estar todos los viernes a las 22:30 horas ahí en el Paseo de la Plaza. Las entradas las pueden encontrar en fedesimonetti.com. Muchas gracias por todo y nos reencontramos el domingo de la semana que viene.